Santos Cerdán ha entrado en prisión. El que hasta hace 2 días era secretario de organización del Partido Socialista y diputado en el Congreso de los Diputados ha pasado su primera noche de prisión provisional en Soto del Real. Además, en Soto del Real. La misma prisión en la que entró Bárcenas, que fue el símbolo de la corrupción del gobierno anterior del misterioso M. Rajoy, ahora compartiendo el lugar de primer encierro con el que hasta hace 2 días, como os decía, era el secretario de organización, hombre muy poderoso dentro del Partido Socialista, que forma parte de un gobierno que había venido a acabar con la corrupción del anterior. Y ahora tenemos esto encima de la mesa. El shock dentro del gobierno del Partido Socialista está siendo tremendo. Desde el Partido Socialista están diciendo que está siendo muy duro y la respuesta puede ser cualquiera que os podéis esperar, desde una convocatoria de elecciones anticipadas hasta un resistir hasta el 2027 como una cuestión de confianza. Todos los escenarios están abiertos. Vamos a analizarlos en el vídeo de hoy. Y el Partido Popular, aprovechando esta situación de shock en el Partido Socialista, han dicho, bueno, pues vamos a colar una cosa. Y esa cosa en concreto, amigos y amigas, ha sido el paso al lado de Cuca Gamarra. Ella esperaba que, bueno, pues que no se hablase demasiado de este asunto, ya que lo había hecho al mismo tiempo que el bombazo informativo de Santos Cerdán, pero que no se preocupe, que aquí vamos a hablar de ella largo y tendido. Y es que resulta que ha salido, y en una declaración en vídeo, ha dicho la señora que ya no va a optar a ser secretaria general del Partido Popular, que va a dar un paso al lado, que se lo ha comunicado a Feijóo y que Feijóo ha aceptado su paso al lado, como si hubiese algún tipo de opción para seguir al frente de la Secretaría General, porque no se va por voluntad propia, no seamos ingenuos, se va por inutilidad manifiesta. Cuca Gamarra, que tal vez contemple todos y cada uno de los atributos más imposibles, más lamentables para formar parte de la dirección de un partido. Ha sido incapaz en todas y cada una de las intervenciones públicas que ha hecho y ahora ha llegado a su final. Vamos a ver cómo ha ocurrido esto y qué es lo que puede venir después, que algunos dicen que puede ser Miguel Tellado como secretario general, es decir, de Guatemala a Guatepeor. Y por cierto, atención con esta noticia de última hora, la Casa Real declara literalmente que por primera vez en su historia entran en números rojos. Los pobres no llegan a fin de mes. Pobres morbones, amigos y amigas. Vamos a ver todos estos temas hoy, martes 1 de julio, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y este de aquí era el momento en el que Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del Partido Socialista, hombre más poderoso dentro del partido después de Pedro Sánchez, ingresaba en la prisión de Soto del Real, después de que el juez del Tribunal Supremo emitiese un auto en el que, bueno, pues sopesaba el peligro de destrucción de pruebas o de huida y, por lo tanto, y a diferencia de Koldo García y José Luis Ábalos, lo mandase a prisión provisional. Esto es, a la espera de otra decisión del magistrado o del juicio. Un golpe durísimo para el Partido Socialista, para el gobierno, sobre todo simbólicamente, por lo que os decía al principio, por ver cómo uno de los principales dirigentes del Partido Socialista, hasta hace nada, es que es literalmente hasta hace unos pocos días, entra en la misma prisión en la que entró el señor Bárcenas, lo que hizo estallar toda la corrupción y todos los escándalos del anterior gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez, que vino precisamente haciendo la censura a aquel gobierno de M. Rajoy. Las reacciones están siendo, pues bueno, un poco de desesperación, de no saber qué contestar, de shock, de trauma generalizado, dentro primero de un partido socialista que ve con estupefacción cómo esto está ocurriendo dentro de sus propias filas, pero sobre todo de un electorado progresista español que ve con auténtico desamparo cómo aquel gobierno al que muchos votaron pensando que iba a ser completamente diferente a lo de M. Rajoy, al final, en lo simbólico, no quiero decir que sea lo mismo, porque por fortuna lo echaron al momento del partido, pero da igual, en lo simbólico es durísimo ver cómo también dentro de sus filas hay lo que hay, y no de uno cualquiera, no de un sinvergüenza que estaba por ahí, no de un Koldo de la vida, sino de un tipo que era de la máxima confianza del presidente del gobierno, porque ese es el auténtico drama. Este no era un cualquiera, este no era un número 2 que estaba por ahí, un aprovechado, un tipo que solamente tenía la ambición del dinero. No, este era un tipo que estaba al lado del secretario general constantemente, que era elegido directamente por Pedro Sánchez, y resulta que te sale rana, resulta que no te enteraste.
Es dolorosísimo y la respuesta pues es la que ahora estamos todos esperando. ¿Cuál va a ser la respuesta? Y no va a servir simplemente pedir perdón como hizo Pedro Sánchez para que el electorado progresista se quede más o menos pues satisfecho. Es imposible que te quede satisfecho, pero mínimamente con un buen sabor de boca de una respuesta a la altura de lo necesario después de haber conocido que esto ha ocurrido. Vamos a ver cómo es el auto que ha enviado a la cárcel a Santos Cerdán. Vamos a ver cuáles son los argumentos que utiliza el juez para decidir enviar a la cárcel a este señor que, en su defensa de ayer, porque ayer declaró en el Tribunal Supremo, y de ahí fue directamente a la cárcel, diciendo que todo había sido un montaje, que Koldo era un agente externo para acabar con este gobierno, utilizó como una especie de defensa política, diciendo que todo era una especie de conspiración. Lo que pasa es que no aportó pruebas suficientes como para poder demostrar eso. Y sin embargo las pruebas en su contra pues eran bastante más abrumadoras. Para empezar, es que hay audios. Dijo, no me reconozco, son inteligencia artificial. Pues que esos audios pueden pasar pruebas periciales, así ocurrirá. Pero tiene muy mala pinta el asunto. Vamos al auto y ahora lo comentamos. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado este lunes a Santos Cerdán a prisión preventiva por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Vamos, son durísimos los 3 cargos. Lo que sigue es el análisis de los indicios reflejados en el auto por el instructor que investiga la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes, que en aquel momento estaba dirigido por José Luis Ábalos. Santos Cerdán declaró este lunes por primera vez como investigado, después de que la Guardia Civil entregara en el Supremo un informe que le implica en la supuesta adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones vinculada al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente imputó a Cerdán el pasado 20 de junio por organización criminal y cohecho. Tras su declaración en el Supremo, el juez considera que también hay indicios para atribuirle un delito de tráfico de influencias. Atención a esto, 20 de junio. Estamos al 1 de julio. Apenas han hecho falta 10 días, no solamente para que el tipo caiga en desgracia, sino para que deje de ser secretario de organización del Partido Socialista. Para que lo eliminen de militancia, que por lo menos en eso fueron rápidos, no como en el Partido Popular, que en el caso de que estés imputado te cuidan hasta el final. Pero bueno, en fin, no trabajemos el y tú más, porque ya sabemos que en el Partido Popular son lamentables y que no tienen legitimidad alguna para criticar la corrupción. Pero nosotros, como ciudadanos, sí la tenemos. Y en apenas 10 días después, primera declaración y directamente entrada en prisión provisional. Las cosas han ido rapidísimas. Tras rechazar la semana pasada encarcelar a Ábalos y a Koldo García por considerar que no se daban los requisitos necesarios, el juez cree que en el caso de Cerdán sí existe un riesgo cierto de que si siguiera libertad, el exdirigente socialista oculte, destruya o altere pruebas relevantes para la investigación. El instructor recalca que hay bastantes indicios no solo de que Cerdán participó en la trama de corrupción, sino que tenía un papel principal en ella, ya que era a él a quien Koldo García reclamaba, para sí mismo y para Ábalos, el dinero que supuestamente pagaba las empresas a cambio de las adjudicaciones ilegales de obra pública. Es la corrupción más vieja, más clásica de la historia de nuestro país. Obra pública y dinero de las empresas que siempre son las mismas, además. El juez da credibilidad a los audios en los que Cerdán, Koldo García y Ábalos conversan sobre supuestos pagos de empresas a los que se adjudican obras. Según el instructor, no parece creíble que, como ha alegado el exsecretario de Organización del PSOE, García o la propia Guardia Civil, hayan podido manipular o simular las grabaciones, que eso pues, habría que demostrarlo de alguna manera y de momento lo tiene complicado para demostrar a los Santos Cerdán. Parece más bien una especie de huida o de excusa a lo niño que dice que los deberes se los ha comido el perro. El magistrado advierte de que además de los audios hay otros indicios contra Cerdán, entre ellos su vínculo con Servinávar, una pequeña empresa navarra a la que se adjudicaron varias obras y a la que los investigadores consideran clave en los primeros años de la trama. Cerdán ha admitido ante el juez haber firmado en 2016 un documento de la compra del 45% de las acciones de esta empresa a cambio de 6.000 euros, pero ha asegurado que cambió de idea y nunca pagó ese dinero. O sea, admite haberlo firmado, pero después dice que se arrepintió y que por lo tanto no firmó y ni pagó ese dinero, pero estaba el documento todavía conservado. ¿Por qué lo vas a conservar como empresario, como la parte dueña de la otra parte de la empresa, si nunca te pagaron ese dinero y podía ser tuya la empresa al 100%? En fin, el instructor insiste ahora que los indicios recabados hasta la fecha sitúan a Cerdán como la persona que supuestamente contactaba con las empresas constructoras para recaudar las mordidas y se las hacía llegar a Ábalos y a Koldo García.
El magistrado calcula que el importe obtenido por la trama corrupta gracias a los amaños de obras puede superar los 5 millones de euros, porque solo a Acciona se adjudicaron trabajos por más de 550 millones de euros. Aquí lo injustificable es que Acciona no pague, porque siempre están en el centro de todos los marrones. Esto, según el magistrado, apunta a que pudo haber más beneficiarios de las mordidas, además de Cerdán, Ábalos y Koldo García, que ahí es donde están temblando otros miembros del gobierno. No vaya a ser que ellos también acaben siendo señalados. Bueno, pues este es el auto en el que, por destrucción de pruebas, por unos indicios bastante claros y por unas mordidas que presuntamente se encargó de gestionar y de repartir Santos Cerdán, tiene que entrar en prisión de manera provisional y ahí ha pasado pues la primera noche, como os decía, en Soto del Real. ¿Cuál es la reacción del Partido Socialista? Bueno, pues aquí podemos leer: el PSOE acusa el golpe. Es muy duro ver a Cerdán, dicen desde fuentes del PSOE, entrar en la misma cárcel que Bárcenas. Sánchez intenta encapsular la crisis en el triángulo tóxico y prepara cambios radicales en el partido, que espera contundencia. Esto será el sábado que viene, cuando es su comité federal. Nos estamos jugando la credibilidad, asegura un histórico. Bueno, yo creo que ya se la han jugado bastante duro. Y la respuesta de Pedro Sánchez ayer en Sevilla fue esto. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Es verdad que hay una respuesta diferente. El Partido Popular ya sabéis cómo actúa en estos casos, pero tampoco vale, o por lo menos no le vale a un electorado progresista. El otro día lo decía Gabriel Rufián: la izquierda no puede robar, porque la respuesta de su electorado es diferente. En el caso de que robe la derecha, o en el caso de que gestione mal una dana, o gestione mal las residencias durante una pandemia, o el accidente de un metro, o el Jack 42, etcétera, 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 pues puede ser mirar hacia otro lado y decir: bueno, no os preocupéis, que al menos no somos rojos, y todos entre jolgorio y diversión volver a poner la papeleta en la mano y depositarla en la urna. Eso puede pasar en la derecha. Pero en la izquierda reina el desencanto. Y dices: pero entonces los que venían a luchar contra la corrupción también tienen corruptos dentro. No, pero actuamos de manera diferente contra ellos. Bueno, ya. Pero la cosa es que no pudiesen llegar a haber corruptos. Es imposible. O sea, seamos sinceros, es imposible que nunca se te cuele ningún corrupto. Pero una cosa es que se te cuele un corrupto, un sinvergüenza, un coldo de la vida. Y otra cosa muy distinta es que tú sustituyas a un presunto corrupto como era Ábalos por otro presunto corrupto como es Cerdán, y que a ti no te salte ninguna alarma. Porque entonces quiere decir una cosa muy básica: que los controles dentro del Partido Socialista no funcionan. Que los controles dentro del gobierno tampoco funcionan. Porque si me dices: bueno, no sabía y se me coló me ha traicionado a mí también, mi confianza, bla, 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 es como, bueno, pues una de dos. O estás mintiendo y por lo tanto es gravísimo que estés mintiendo de esta manera y lo intuías pero no hiciste nada. O dos, es verdad que no tenías ni maldita idea, pero es que entonces hay algo que falla profundamente dentro del Partido Socialista, dentro del gobierno. No puede ser que te enteres el mismo día que la Guardia Civil está haciendo el informe, que digas: vaya por Dios, resulta que también tenemos manzanas podridas, que es la metáfora que utilizaba el Partido Popular en su momento. Y claro, el desencanto, la sensación de descrédito es tremenda. Y de momento lo único que hemos recibido del presidente del gobierno es que salió públicamente y nos pidió perdón. Oye, que vale, fantástico, gracias. Pero es que no es suficiente. La pregunta aquí, y yo no sé responderla, creedme que yo cuando sé cosas con claridad las digo, y cuando no sé cosas también las digo claramente. Y en este caso no tengo ni maldita idea cuál puede ser una respuesta a la altura de lo necesario. Algunos están diciendo la dimisión y convocatoria electoral. Otros están diciendo la moción de confianza y que vuelva a revalidar su legitimidad en el Congreso de los Diputados. Esto es, que se presente una moción de confianza en el Congreso de los Diputados para volver a revalidar la mayoría que le permitió ser presidente del gobierno. Otros dicen aguantar hasta 2027 porque lo que viene enfrente es terrorífico y es mucho peor. Bueno, es cierto. Y ese es el drama.
que mientras esto está ocurriendo, lo que tenemos enfrente, es decir, como posible sustitución, no es una oposición con la que no estemos de acuerdo, pero bueno, al fin y al cabo, pues sea una oposición medio decente, que tenga las ideas claras, que tenga un proyecto para España, ¿no? Son Feijóo y compañía. Y cuando digo compañía, son Feijóo, Abascal y compañía. Cuca Gamarra por lo menos parece ser que no va a seguir ahí al frente. Ahora vamos con lo de Cuca Gamarra, pero Miguel Tellado, ministro. Santiago Abascal, vicepresidente. Ortega Smith de Interior. Son estas cosas las que nos estamos jugando. Por eso es doblemente ofensivo para el electorado progresista de este país, que asiste atónito a esta danza de sinvergüenzas en la que se ha convertido también este gobierno, con Koldo, Santos Cerdán, Ábalos. Porque lo que nos estamos jugando no es simplemente el que, ay, vaya por Dios, estos también son corruptos. No, eso es lo de menos. Esa sensación de traición es constante en la historia de la izquierda. Entre representantes y representados, no. Lo que nos estamos jugando es que haya un gobierno de esta gente. ¿Qué iba a decir? De esta gente mediocre, pero es que más que mediocres son malos. Un gobierno que esté a tope con lo que está haciendo Israel en Palestina. Un gobierno que te quiere bajar el salario mínimo y lo dice explícitamente. Un gobierno que quiere congelar la subida de pensiones. Un gobierno que se quería cargar la reforma laboral que ha conseguido mayor afiliación a la seguridad social de la historia de nuestro país. Un gobierno que pretende hacer todo ese tipo de cosas y las que quedan por venir. Imaginad un Vox en el gobierno contra los derechos de las personas LGTBI, contra los derechos de los trabajadores. Imaginad lo que puede ser todo eso. Y esa es la indignación que debemos sentir nosotros, porque por culpa de estos sinvergüenzas y de los inútiles, porque hay que decirlo así, la ejecutiva del Partido Socialista ha actuado como una ejecutiva inútil. Ha sido incapaz de encapsular a tiempo actitudes de estas características y cortar de raíz mucho antes de que todo esto estallase. Porque como consecuencia de esta mala praxis por parte del Partido Socialista, el resto nos vamos a acabar comiendo un gobierno de esa gentuza. Y ese es el autentiquísimo drama. Claro, después escuchamos esto, María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno, y yo siento que nos trata un poco como tontos cuando dice esto. Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. En la segunda parte, fantástico. Que la justicia investigue, que ya hasta el final, fantástico, genial. O sea, eso faltaría que se dijese lo contrario. No, que no investigue la justicia. Claro que tiene que investigar la justicia. Pero que aquí el drama es escuchar la primera parte, la que dice, no, esta persona es una persona que no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Hombre, no tendrá que ver ahora porque la habéis echado. Pero es que hasta hace 10 días, literalmente 10 días, era el máximo responsable, el manda más dentro del partido. Por encima de ti y por encima de Pedro Sánchez, que estaba a labores del gobierno, obviamente. Pedro Sánchez estaba a gobernar. Tú estabas también como vicepresidenta y con tus temas en Andalucía, igual hay elecciones pronto en Andalucía, teniendo en cuenta tal y como están las cosas en el Partido Socialista, igual aprovecha Juanma Moreno y adelanta elecciones, que toca dentro de poco. Y el señor Santos Cerdán era el que mandaba en el partido. Entonces, que ahora nos vengan a decir, no, este señor no tenía nada que ver con el Partido Socialista, hombre, pues hija, ojalá fuese verdad. Pero es que sí lo tenía que ver, y lo tenía que ver todo. Ahora lo hemos echado y si te he visto no me acuerdo. Hombre, pues está bien que lo hayáis echado. Pero es imposible decir que todo lo que ha ocurrido no ha sido siendo él miembro del Partido Socialista y por lo tanto, claro que afecta directamente al Partido Socialista. Ahora no puedes decir, no, como lo hemos echado, pues ya no es cosa nuestra. Claro que es cosa vuestra. Porque permitisteis que eso ocurriese ahí dentro y nadie se dio cuenta. Y si alguien se dio cuenta, no fue capaz de denunciarlo o tomar una decisión. Ese es el auténtico drama. Ese es el verdadero drama para el Partido Socialista y para el gobierno actualmente. Escribe en el diario.es Esther Palomera que la entrada en prisión de Cerdán desbarata la estrategia de Sánchez a 5 días de un crítico comité federal que, como os decía antes, se va a celebrar este sábado. Lo niega todo, incluso la verdad, dice Esther Palomera, pero ya duerme en la cárcel de Soto del Real. Santos Cerdán ingresó este lunes en el centro penitenciario Madrid 5 por orden del magistrado Leopoldo Puente. Se le imputan los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias en el marco de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos y, sin embargo, llueve.
Gobierno y PSOE tratan, sin demasiado éxito, de minimizar el impacto. Bueno, no todo el PSOE y no todo el Gobierno. La novedad de esta crisis es que hasta entre los más sanchistas se extiende la sensación de una agonía lenta y de que la legislatura difícilmente llegará a 2027. Luego está el sindicato de críticos habituales alrededor de una especie de conjura sincronizada con la derecha política y mediática para que se convoquen elecciones anticipadas. También unos cuadros medios que apuntan a la necesidad de convocar un congreso extraordinario y varios ministros que, aunque califican de jurídicamente incomprensible el auto del magistrado, reclaman sin concretar a Sánchez decisiones drásticas. Todos, eso sí, coinciden en la gravedad de la situación, en que el daño es irreparable. No en vano los indicios que el juez había calificado de consistentes tras la investigación de la Guardia Civil contra Cerdán son ahora, tras su declaración ante el Supremo, notabilísimos, que aparecen en el auto. Si hasta ahora las conversaciones con el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García eran el principal y más sólido indicio para sostener la imputación de Cerdán, el magistrado ha descrito en su último auto que el ex número 3 del PSOE podría ser el líder de esta trama vertical. Dicho de otro modo, Cerdán ya no sería uno más en el reparto de las mordidas, sino el encargado de reclamarlas, recaudarlas y repartirlas. Y todo esto a 5 días de un crítico comité federal el próximo sábado en el que se espera que Pedro Sánchez anuncie cambios. Puntuales, estructurales, quién sabe. El presidente del Gobierno tiene sobre la mesa todas las opciones y hasta el momento descarta la del Congreso Extraordinario, a la que apuntan algunos ministros como una opción que acallaría a los críticos y pondría en evidencia la falta de alternativa a Pedro Sánchez. Porque es verdad que ahora mismo dentro del Partido Socialista no hay nadie que se atreva o que pueda, no es que se atreva, es que pueda plantar cara en una alternativa a la Secretaría General a Pedro Sánchez. El único que tiene algo más fuerza es Paje, pero Paje es altamente impopular fuera de Castilla-La Mancha. En el entorno más cercano del presidente apuestan, sin embargo, por una nueva estructura de la dirección que reduzca el número de áreas e incorpore nuevas caras más allá de la Secretaría de Organización que dejó vacante Cerdán. Y en todo caso, trabajan en un nuevo relato de supervivencia con medidas de regeneración del partido. Esto en lo que respecta al partido. El próximo día 9, Sánchez comparecerá además en el Congreso de los Diputados y anunciará un amplio paquete legislativo con medidas anticorrupción, tal y como le demandan los socios. Pero claro, va a ser curioso ver cómo se plantean medidas anticorrupción al mismo tiempo que el tipo que mandaba en tu partido hasta hace 2 días está en prisión, literalmente. Entre quienes como Emiliano García Paje creen que Sánchez entra en tiempo de descuento, bueno, Paje ya sabéis que no es una cosa de ahora, está deseando que esto ocurra desde hace mucho, igual que Felipe González, y que todo lo que haga o diga en adelante no servirá más que para prolongar el estertor, y quienes sostienen que el impacto político de la entrada en prisión de Cerdán no se salda tampoco con cambios cosméticos en la Ejecutiva, están los que temen que la investigación escale más allá de lo que Pilar Alegría llamó el trío tóxico de Ábalos, Koldo y Cerdán y destape una supuesta financiación irregular del partido. En ese caso, habría un game over. Ni la economía, ni la agenda internacional, ni las políticas sociales servirían para que los socios de investidura siguieran manteniendo el apoyo a Sánchez. El caso, ya lo dijo Rufián el otro día, en el caso de que apareciese un P. Sánchez, o en el caso de que se demostrase una especie de Gürtel de financiación irregular del Partido Socialista, ahí ya no habría más sostenimiento por parte de los socios y ahí sí que iríamos directamente a una convocatoria electoral. El caso es que la decisión del juez del Supremo pilló este lunes a una importante representación del Gobierno en Sevilla porque estaban en la sesión inaugural de la Cumbre sobre la Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas y desde allí la Moncloa trató de recordar que el PSOE actuó de manera contundente desde el primer momento y afirmó solemne: hemos asumido responsabilidades, apartamos a Cerdán y ahora es el momento de la justicia, que es quien tiene que dirimir responsabilidades. Pero sus palabras no sirvieron en absoluto para destensar a un PSOE que sigue en shock desde el informe de la UCO que precipitó la salida de Cerdán de la Secretaría de Organización y a cuyos dirigentes sorprendió la decisión del magistrado del Supremo de enviar a prisión al número 3 del partido. Los socialistas califican a Leopoldo Puente de juez confiable desde el punto de vista jurídico, es decir, que no es un juez peinado de la vida. La entrada en prisión de Cerdán tiene un impacto político innegable y aumenta la gravedad de la crisis, y esa es una lectura política que el Gobierno no debería evitar porque la derecha no dejará de apretar las tuercas. Y esto ya no va solo de bulos y desinformación, aunque siga habiéndolos, por supuesto, pero esto no va de eso, sino de una ofensiva concertada e implacable contra un Gobierno
progresista. Y en medio de todo este ruido, como os decía, pues Cuca Gamarra aprovechó para lanzar una noticia que ya tenían preparada en el Partido Popular desde hace bastante tiempo, que algunos pues iban rumoreando por ahí y que estaba bastante cantado porque no puede haber persona más incompetente e incapaz para estar al frente de la Secretaría General, y esto es la noticia de que Gamarra anunció el día de ayer, justamente cuando estallaba todo el asunto de Santos Cerdán entrando en prisión, que dejará de ser la número 2 del Partido Popular, que le ha planteado al presidente Feijóo el relevo, y me ha hecho mucha gracia este titular de F Noticias, de la agencia F, diciendo: la Cuca Gamarra pide dejar la Secretaría General del PP y Feijóo acepta relevarla. No es que acepte relevarla Feijóo, es que es Feijóo quien le dice: tú aquí no sigues. Y Cuca Gamarra, pues para tener como una salida medio digna, dice: bueno, no, pido yo dejar la Secretaría. No pides nada. Tú, Cuca, habrías estado al frente de la Secretaría General todo lo que te hubiese permitido Feijóo. Pero Feijóo, hombre, en ciertos aspectos el tipo es bastante incompetente a la hora de ser líder de la oposición, de mandar en su partido frente a Aznar y Ayuso, o frente a Amazon incluso, pero vamos a ver, más o menos pues tú sabes por dónde te está dando el aire, y cuando escuchas a Cuca Gamarra, cuando le ves la cara simplemente en las sesiones de control o simplemente escuchas los discursos que hace, dices: vale, estas señoras que no te valen ni para hacer una O con un canuto, y mucho menos para ser secretaria general del Partido Popular, que la pusieron ahí momentáneamente y necesariamente después de toda la purga que hubo con Pablo Casado y demás, que ahora vamos a recordarlo porque todos nacen en ese momento, pero que ya unos años después, hombre, pues queda como un poco rara la pobre señora, y lo único que hace es dejar en ridículo el Partido Popular constantemente. Entonces le han dejado esta salida como medio digna de: bueno, anúncialo tú que te vas, yo te diré que venga, que acepto relevarte, como si no te hubiese dicho yo que te fueses, y así pues terminamos todos bien, ¿no? Y pues bueno, pues la Cuca, que es una señora preparada para obedecer siempre al que mande más, siempre y cuando le pueda caer un puestecito en otro lado, no os penséis que se va con la mano vacía su Cuca Gamarra, pues ha obedecido con gran diligencia y en un momento, pues, además bastante oportuno. Pero, ¿dónde nace todo esto? Recordemos a Cuca Gamarra, y la recordaremos siempre, como una de las líderes más infames del Partido Popular, pero yo diría de la política en general, y que además constituyen un ejemplo maravilloso de lo que nunca deberías tener cerca. Y no me refiero solamente en política, me refiero en la vida en general. No deberías tener cerca a una persona que de manera constante y habitual, descarada incluso, te aplaude y te llena de lisonjas y te dice que eres el mejor, que eres maravilloso, un palmero, en definitiva, pero que sin embargo en el momento pues, de mayor bajeza o de mayor gravedad de la situación te da la espalda y te traiciona por aquella persona que más rápidamente pueda sustituirte a ti y que ella detecte que puede ser el nuevo mandamás en tu puesto. Eso da igual si sea en tu puesto de trabajo, entre tus amigos, entre la gente con la que habitualmente estás, da igual. De esta gente hay que huir como de la peste. ¿Y por qué? Bueno, porque acordaos de este momento concreto, que fue el 18 de febrero del 2022, que fue cuando Pablo Casado acudió a aquella famosísima entrevista de Herrera en la COPE, en la que dijo aquella frase de: la cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros, haciendo referencia a la comisión de cientos de miles de euros que se llevó el hermano de la presidenta del gobierno de su propia hermana por venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, mientras morían 700 personas al día. Dijo: la cuestión es si es entendible esto. Los mensajes en el grupo de la dirección del Partido Popular, en las que estaba Cuca Gamarra y Javier Maroto, fueron las siguientes. Cuca Gamarra dijo: gran entrevista, con claridad, seriedad y verdad. Y le mandaba 2 besos. Se refería, claridad, seriedad y verdad, al mensaje donde estaba literalmente diciéndole a Ayuso que era una corrupta y que no era normal que lo peor de la pandemia le diese a su propio hermano 300.000 euros de comisión por mascarillas. Y Cuca decía: verdad, seriedad, claridad. A los 2 días de este mensaje, Cuca Gamarra abandonaba a Pablo Casado. Lo dejaba tirado como un perro, abandonado, y se iba con Ayuso y se ponía al lado de, pues bueno, esa ejecutiva que iba a venir después de Alberto Núñez Feijóo. Le dejó completamente abandonado, igual que Javier Maroto, puso: Pablo, siempre ganas cuando además de con la razón hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. Representan lo peor de la política, como os decía, pero no de la política, de la constitución humana. De ser el mayor palmero, el mayor aplaudidor,
Hasta que resulta que notas que, bueno, pues ese árbol deja de dar tanta sombra como a ti te gustaba y te vas rápidamente y sustituyes a tu mejor amigo de entonces por el mejor amigo de después, que básicamente es el que pueda tener más poder. Son lealtades no medidas por algo tan honorable como, bueno, pues yo siento que la ideas de esta persona o que la forma de hacer política de esta persona es la que me convence y por lo tanto estoy a su lado, no importa lo que pase. Como por ejemplo hizo Pablo Montesinos, el periodista que en su momento fue el jefe de prensa de Pablo Casado y que el día en el que se cargaron a Pablo Casado se fue con él. Porque dijo, y eso es honorable, por muy de derechas que tú seas, es honorable. Tú estás con alguien porque confías en sus ideas, en su forma de hacer política. Y el momento en el que esa persona se va, tú te vas con él. No te arrimas al sol que más caliente entonces. Porque eso es ser un trepa. ¿Qué es lo que es esta señora? Una trepa. Y entonces acabó siendo, le premiaron, mejor dicho, por haber traicionado a Pablo Casado, toda traición, como a Judas y las monedas. Pues esta señora, su precio, su pago fue hacer la secretaria general del Partido Popular. Y ahí la pusieron, ha estado unos años haciendo el ridículo cada vez que abría la boca la pobre, porque es que de verdad que tenía menos luces que el dormitorio un topo. Pero la mediocridad, incluso dentro del Partido Popular, tiene un límite. Y en este caso, pues Cuca Gamarra ha sido quien ha acabado pagando ese límite y la van a sustituir. Y aquí tenemos a Fernando Valls, periodista de La Vanguardia, diciendo una cosa que es dramática para el país, y es que las miradas en el PP se dirigen hacia Miguel Tellado como posible secretario general. Os decía antes, vamos de Guatemala a Guatepeor. ¿Cómo puede ser que la sustitución, claro, uno puede decir, bueno, vamos, lo decía yo, van a sustituir a Cuca Gamarra por mediocre. Hombre, sí, vale, pero si ponen a otro mediocre, no arreglamos nada. Porque Miguel Tellado, lo que tiene Miguel Tellado es que es un mediocre, pero es el mediocre de Feijóo. Cuca Gamarra y Feijóo lo sabe, es una tipa que está ahí pues simplemente porque se le arrimó a él, porque le interesaba arrimarse, punto. Y a Feijóo le interesaba también tener como una parte de la ejecutiva anterior para tener algo de legitimidad del momento Pablo Casado, tal, pero ahora ha dicho, mira, eso ya se acabó, esta tía es inútil, tampoco es de las mías al 100%, adiós muy buenas. Le digo que diga que me pide la dimisión. Bueno, en fin. Pero Miguel Tellado, a pesar de ser tonto perdido el pobre, es su tonto perdido. Y hace lo que diga Feijóo. Uno de los momentos más maravillosos de Miguel Tellado en los últimos meses fue cuando le preguntaron, bueno, un libro que se esté leyendo actualmente, un libro que le guste mucho al portavoz del Partido Popular, a Miguel Tellado. Y Miguel Tellado dijo, no, es que no... Es que eso de leer libros se me complica un poco porque tengo mucho lío. Bueno, por favor, o sea... Si me dijeses que eres un trabajador de la construcción que llega a las 10 de la noche a casa con el cuerpo molido, completamente destrozado y que lo último que te apetece es ponerte a leer un libro y te quedas reventado y te vas a dormir, pues digo, vale. Pues que tu trabajo es eso, Miguel Tellado. Se supone, vaya, un trabajo intelectual que tiene que ver con las palabras, con leer, con escribir. Y que no seas capaz ni de decir un libro, yo que sé... Di el Jerónimo Stilton, aunque sea, ¿sabes? No puedes ni decir un libro. Yo qué sé, no lo digas de ahora. Dilo de hace 10 años. Algún libro te habrás leído en tu vida. Fue incapaz de decir un libro. Incapaz. Bueno, pues este tipo será probablemente, dicen algunos, el siguiente secretario general del Partido Popular. Vamos. Nos esperan buenos momentos y, por desgracia, sin la inestimable presencia de Cuca Gamarra, que va a pasar a mejor vida política. Una tipa, vamos, que siempre nos acordaremos de ella como una señora que es la representación de la traición en política. Bastante miserable. Y como os decía también al principio, atención, noticia de última hora, los Borbones no llegan a fin de mes. En otras palabras, la Casa Real declara por primera vez números rojos en 2024. La Zarzuela publica las cuentas del año pasado y reconoce unas pérdidas de 99.591 euros, mientras mantiene el mismo presupuesto para el 2026 y recurre a ahorros para afrontar proyectos de seguridad informática. Que están en pérdidas desde la Casa Real. Que no llegan a fin de mes. Es que esto, cuando lees estas noticias, sientes que se están riendo en tu maldita cara. Están diciendo a los españoles que no llegamos a fin de mes. Hombre, menos mal que no han pedido más fondos, porque ya lo que faltaba. Felipe VI es el tipo que más cobra de toda España. El salario público más grande de toda España. Más de 300.000 euros. Pues que después su mujer también cobra. Es que luego su hija... Hostia, le da un golpe a la cámara. También cobra. ¿Por hacer qué? Bueno, pues eso me pregunto yo, pero sobre todo, llegando ahí, ¿cómo? Pues por el simple hecho de ser hijo de su padre, del Golfo, del otro Golfo.
Y no porque esté en el Golfo Pérsico, sino por Golfo de ladrón. Ahora que tanto nos escandaliza, y normal que nos escandalice los audios de Koldo García y Ábalos hablando de mujeres prostituidas, hombre, pues que menos de hablar también de nuestro rey, de nuestro jefe de Estado, que durante tanto tiempo también estuvo haciendo exactamente lo mismo. Pero básicamente, pues no sé, un tipo que tenga un sueldo público lo puede tener por dos cosas. Uno, porque ha sido elegido político, es decir, que tiene miles y miles y miles de votos detrás que le legitiman para estar en una posición que dura poco tiempo, que dura 4 años como mucho, o en segundo lugar, por una oposición. Esto es una posición, un proceso duro porque tienes que estudiar, tienes que sacarte un puesto, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso no es ni por uno ni por otro. No le han votado, es evidente que no le han votado. Y en segundo lugar, tampoco se ha sacado ninguna oposición. Simplemente ha sido hijo de su padre. Y ahora, a pesar del sueldazo que tienen, a pesar del gran presupuesto que manejan para afrontar una institución, para llevar a una institución que no tiene poder real, que no hace nada, que lo único que hace es sancionar leyes, es el notario más caro de la historia de nuestro país, porque no tiene decisión política ni puede hacer nada realmente sin preguntárselo al gobierno. Es una posición meramente simbólica. A pesar de todo eso, ahora se están, no sé si quejando, pero bueno, diciéndonos a los españoles que es que están en números rojos. Bueno, pues díselo a una familia española que no cobre 300.000 euros al año por simplemente hacer viajecitos y hacerse fotos, sino que cobre, pues, 15.000, 14.000 euros, el salario mínimo anualmente. Que no llegas a fin de mes, diles. Es que, y además con casa pagada y todo, por ser hijo de tu padre. En fin, es que hace que te hierva la sangre. Hasta aquí las noticias de hoy, amigos y amigas. Martes 1 de julio, pero atención porque ahora viene la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comenzamos nuestra cápsula del tiempo en España, un 1 de julio de 1976, cuando Carlos Arias Navarro presentó su dimisión como presidente del gobierno. Este hombre, conocido como el Carnicero de Málaga por su brutal represión durante la Guerra Civil, había sido el último presidente nombrado directamente por Francisco Franco antes de la muerte del dictador. Su salida marcaba formalmente el fin de una era, pero también el inicio de una transición que, vista desde una perspectiva crítica, revelaría todas las contradicciones de un proceso diseñado más para preservar que para transformar. La dimisión de Arias Navarro no fue casualidad. El rey Juan Carlos, consciente de que el franquismo sin Franco era insostenible, necesitaba una figura que pudiera gestionar el cambio sin romper completamente con el pasado. Arias, con su talante continuista y su resistencia a las reformas, se había convertido en un obstáculo para este delicado equilibrio. Su sustituto sería Adolfo Suárez, un joven político procedente del movimiento nacional que demostraría una habilidad extraordinaria para navegar entre las presiones democratizadoras y las resistencias del búnker franquista. Sin embargo, es fundamental entender que esta transición, celebrada en su momento como modélica, se construyó realmente sobre un silencio deliberado sobre los crímenes del franquismo. La llamada reconciliación nacional se basó en un pacto implícito: democracia política a cambio de impunidad para los responsables de 4 décadas enteras de represión. Esta decisión tendría consecuencias duraderas para la democracia española, creando lo que algunos historiadores han llamado una democracia de baja intensidad, donde ciertas verdades permanecían enterradas y ciertas estructuras de poder intactas. La ley de amnistía del 77, esa amnistía no les molestó a algunos, aunque liberó a presos políticos antifranquistas, también blindó de facto a cambio a los represores del régimen. Esta paradoja ilustra las limitaciones de una transición dirigida desde arriba, donde las élites del antiguo régimen pudieron reciclarse y mantener posiciones de poder en el nuevo sistema democrático. Saltando en el tiempo y cruzando continentes, nuestra cápsula nos lleva ahora a Shanghái, donde el 1 de julio de 1921 se celebraba el primer congreso del Partido Comunista de China. En una modesta casa del barrio francés de la ciudad, 13 delegados representando apenas 50 miembros fundaron lo que se convertiría en el partido político más grande del mundo. Entre estos fundadores se encontraba un joven bibliotecario de 27 años llamado Mao Zedong, quien décadas después lideraría una de las revoluciones más transformadoras del siglo XX. La fundación del Partido Comunista Chino no ocurrió en el vacío. China atravesaba uno de los periodos más humillantes de su historia milenaria, fragmentada por señores de la guerra, ocupada por potencias imperialistas occidentales y sumida en la pobreza y el caos.
El país había sido literalmente repartido en esferas de influencia entre potencias occidentales y Japón, que explotaban sus recursos y su población sin ningún tipo de respeto por la soberanía nacional china. Los fundadores del partido, influenciados por la Revolución Rusa del 17, creían que solo una revolución social radical podía liberar a China tanto del imperialismo extranjero como del feudalismo interno. Sin embargo, lo que hace extraordinario el caso chino es cómo estos revolucionarios adaptaron el marxismo a las condiciones específicas de su país, desarrollando una estrategia revolucionaria basada en el campesinado en lugar del proletariado industrial. Esta innovación teórica no estuvo exenta de controversias dentro del movimiento comunista internacional. Los ortodoxos marxistas de la época sostenían que la revolución socialista debía basarse en la clase obrera industrial, pero en China, donde más del 80% de la población eran campesinos, esta estrategia parecía condenada al fracaso. Mao y sus compañeros desarrollaron la teoría de la guerra popular prolongada, que combinaba una lucha armada con la movilización política de las masas rurales. El triunfo de la Revolución China, ya en 1949, demostró que era posible derrotar tanto al imperialismo como a las clases dominantes locales al mismo tiempo, inspirando a movimientos de liberación por todo el tercer mundo. Sin embargo, la evolución posterior de China ha generado intensos debates dentro de la izquierda internacional. Las reformas económicas iniciadas por Deng Xiaoping en el 78 reintrodujeron mecanismos de libre mercado y han llevado a la emergencia de nuevas formas de desigualdad también en el país. Y finalmente, nuestra cápsula del tiempo nos lleva a Buenos Aires, donde el 1 de julio de 1974 fallecía Juan Domingo Perón, una de las figuras más controvertidas y fascinantes de la política latinoamericana del siglo XX. Su muerte marcó el fin de una era en Argentina y dejó un legado político que sigue influyendo en el país hasta nuestros días. Perón llegó al poder en 1946 tras una campaña electoral que había polarizado profundamente a la sociedad argentina. Durante sus primeros gobiernos implementó políticas que transformaron radicalmente la estructura social argentina, nacionalizó sectores estratégicos de la economía, expandió masivamente los derechos laborales, promovió su industrialización por sustitución de importaciones y otorgó el voto femenino. Al mismo tiempo, junto con Eva Perón, desarrolló un discurso político que combinaba el nacionalismo argentino, la justicia social y la tercera posición frente al capitalismo y el comunismo que dominaban el mundo en aquel momento. Sin embargo, el peronismo siempre fue un fenómeno contradictorio que desafía las categorías políticas tradicionales. Desde una perspectiva de izquierda, Perón promovió importantes avances en materia de derechos sociales y soberanía nacional, pero también estableció un régimen autoritario que reprimió tanto a la oposición conservadora como a los sectores más radicales de la izquierda. Su gobierno persiguió a comunistas y a trotskistas y su discurso sobre la armonía de clases chocaba con las aspiraciones revolucionarias de muchos trabajadores. La complejidad del fenómeno peronista se evidenció dramáticamente durante su tercer gobierno, entre el 73 y el 74. Es cuando Perón regresó del exilio en un contexto de radicalización política en Argentina, donde guerrillas de izquierda como los montoneros desafiaban violentamente al sistema. Y su respuesta fue ambigua. Mientras en público llamaba a la juventud a canalizar su energía revolucionaria, en privado autorizó la formación de grupos parapoliciales que comenzaron a perseguir sistemáticamente a la izquierda peronista. Un dato menos conocido es que en el último discurso público de Perón, pronunciado pocas semanas antes de su muerte, fue una dura crítica la que estableció contra los infiltrados marxistas en el movimiento peronista, marcando una ruptura definitiva con los sectores más radicalizados dentro de su propio movimiento. Esta tensión estallaría violentamente durante el gobierno de su viuda, Isabel Perón, cuando la represión paraestatal se intensificó, preparando el terreno para lo que estaba por venir, el golpe militar de 1976. La muerte de Perón, el 1 de julio del 74, cerró un capítulo fundamental de la historia argentina, pero abrió otro aún más trágico. Su sucesora carecía tanto de la autoridad política como de la habilidad para manejar las crecientes tensiones sociales. La crisis económica, la violencia política y la descomposición del Estado crearon las condiciones perfectas para el golpe militar más brutal de la historia argentina. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. No he tenido oportunidad de hacer las capturas de vuestros comentarios, sí que los he podido leer, pero no he podido hacer las capturas. He tenido un problema con el ordenador, lo siento mucho, pero los comentarios ahí están leídos.
Y ahora sí que me interesaría saber de todas formas vuestra opinión sobre lo que os acabo de contar hoy, que es la noticia de la semana seguramente, la entrada en prisión de Santos Cerdán, la reacción del Partido Socialista, y también me interesa vuestra opción sobre la señora mediocre, quiero decir, sobre Cuca Gamarra, diciendo que da un paso al lado y que Feijóo lo acepta para no estar al frente de la Secretaría General del Partido Popular. Como siempre, una R2 puntos y vuestras respuestas. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, martes 1 de julio. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.